11 minutos de la mañana, retomamos ampliación de noticias y recibimos aquí en la cabina al especialista en legislación electoral, José Tello Alfaro. A propósito de lo que comentábamos al inicio del programa, la presidenta Dina Boluarte ha convocado ayer, acompañada por los representantes de los organismos electorales, a elecciones en abril de 2026. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Mávila, don Fernando. Es un gusto estar con ustedes. Escuchábamos al presidente del jurado más temprano hablar y para todos los peruanos en este momento hay una enorme preocupación porque resulta un proceso electoral muy complejo, muy difícil, sobre todo porque vamos por un Congreso ahora bicameral, ¿correcto? Pero además por esta gran cantidad de propuestas. La pregunta es, ¿qué se puede hacer de aquí en el corto plazo, de pronto, para facilitarle la elección a los ciudadanos de cara a 2026? Porque la cédula que había mostrado la OMPE era una cédula que parecía literalmente una sábana. Tenemos un minuto para decidir nuestras opciones, se supone, secretamente, pero ¿qué aconsejaría usted hacer de cara a simplificar este proceso y además a alcanzar la mejor información posible a los electores? Permitir que los partidos se retiren de la contienda o no participen por una única vez. El salvataje del 2016. ¿Se puede aprobar? Sí se puede. Y eso permitiría que muchos partidos recapaciten en el hecho de presentarse en las elecciones. O, viendo que no levantan vuelo, simplemente retirarse y conservar la inscripción. Claro, más adelante... Permitírseles mantener la inscripción. Claro, por una única vez. A muchos podrían decir, es la oportunidad para que el sistema se limpie, para que no hayan tantos partidos o no queden tantos partidos para la elección del 2031. Es verdad, pero si estamos pensando en la elección que viene ahora, bicameralidad más este número de partidos, el elector va a estar muy complicado. Entonces tenemos que ver una empatía con el elector. Entonces todavía hay tiempo en el Congreso hasta el 12 de abril para poder cambiar este tipo de dispositivos. Quiero quedar claro respecto de un punto. ¿Qué se puede hacer de aquí hasta el 12 de abril, que era la fecha máxima prevista por el marco normativo para la convocatoria? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, respecto a la inscripción de los partidos? Porque hay una incertidumbre sobre eso. Hay partidos que están tratando de ser reconocidos en el ROP. ¿Se les puede reconocer, además de los que ya hay inscritos de aquí hasta el 12, número 1 y número 2? Ávila Huertas había hecho referencia a lo que el señor Fernando Tuesta le dijo ayer respecto de recursos eventuales para reducir el número de partidos, uno de los cuales es imponer que en las elecciones internas participen por lo menos 10% de los inscritos en los partidos. ¿Ve usted viable esto? Correcto. A ver, empecemos con lo primero. Hay una necesidad de que en el jurado se precise en el reglamento del registro de organizaciones políticas, eso sería muy importante, de que la inscripción en trámite de los partidos debe ser hasta el plazo límite para convocatoria de elecciones que aún no vence. Hasta el 12 de abril. Que es el 12 de abril. ¿Por qué? Porque es lo que dice la norma. Y una norma de menor rango como un reglamento no puede ir contra una ley. Entonces, habría que corregir eso porque en aras ¿Cómo justamente... corregir respecto a qué? Simplemente el Pleno hacer una precisión en el reglamento sobre ese extremo. Lo puede hacer tranquilamente. El Pleno Jurado Nacional de Elecciones que aprueba justamente este reglamento de organizaciones políticas. Entonces, eso podría ser algo saludable en vista de evitar, pues, de que, como se ha convocado las elecciones en un plazo, que no es el límite, sino antes... Entonces, esto genera pues una zozobra. ¿Por qué? Porque estas organizaciones políticas en trámite de inscripción tranquilamente pueden cuestionar esta medida. Si se mantiene, por ejemplo, una posición como lo que señala el reglamento, que solamente hasta la convocatoria quedarían fuera de carrera y tienen un plazo hasta el 12 de abril y ya están en síntesis algunas de ellas. 4 de ellas ya están en síntesis. Entonces, miramos un poco eso porque es la oportunidad por parte del organismo electoral, y en este caso el jurado, quien garantiza en sí la legalidad del proceso electoral, de que todo esto esté en orden y la cosa pues no decante en algún cuestionamiento prematuro por algunos que sientan pues que se les está excluyendo la carrera electoral. Nos guste o no nos guste, el hecho de tener
41-45 finalmente es el diseño normativo que tenemos. En el Congreso se ha podido prever este tipo de situaciones. Quizás sacando una norma anteriormente y haciendo la precisión de que, modificándose el artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas, se declara pues de que los que están con inscripción vigente al momento de la convocatoria son los que participan, pero no está así en la norma, habla del plazo máximo. O sea, la ley habla del plazo máximo para la convocatoria de elecciones. Ese es el punto. Entonces, tiempo para correctivos lo hay, y sobre todo en aras de evitar, como les digo, hacia futuro, problemas y complicaciones. Vamos a hacer una pausa, Mávila, y retomamos nuestra conversación con el doctor Tello, que es un experto en derecho electoral y ha sido ministro de Justicia y Derechos Humanos. Primero vamos a la pausa para escuchar a los anunciantes de RPP. Son las 9:21, estamos conversando con el doctor José Tello, que es abogado especialista en legislación electoral. Y la pregunta genérica que cabe hacerle es: ¿qué se puede hacer todavía y qué ya no se puede hacer para permitir que votemos en las mejores circunstancias posibles? Y eso significa que no haya más partidos políticos, que lo que verdaderamente está legitimado a hacer en base a una militancia real, a una pertenencia real de miembros en partidos, en vez de recursos a subterfugios para inscribirse y luego tener 0.1% de votos. Claro, lo que pasa es que justamente la eliminación de las PASO es lo que genera este problema. Nosotros tenemos un embalse de partidos políticos. El sistema de pasos primarias abiertas y simultáneas obligatorias permitía que esto fluya y como que decante en un número menor de partidos quienes finalmente van a la elección. Los congresistas sí, los partidos dicen que ahora, pero todavía existe, digamos, la posibilidad. El punto es que los partidos no van a optar por la posibilidad. No, lo que pasa es que ya las PASO ya fueron. O sea, no pasa nada. Va a ser por delegados. Sí. Con las PASO no pasa nada. Suena un poco no raro, pero en realidad es eso. Lo que tenemos ahora es una situación en la cual, como lo mencionó anteriormente, sí debemos observar la legalidad. O sea, por ejemplo, el hecho de tener 41 o 45 partidos, y esperemos que finalmente quienes concluyan su inscripción antes del 2 de abril puedan hacerlo, esto significa que hacia adelante nosotros tendríamos un escenario en el cual, vuelvo a señalar, lo ideal sería el salvataje, que no se presente, que consuma la inscripción. ¿Por qué? Porque dicho que no se sienta la presión de presentarse. Correcto, para no perder la inscripción. Correcto. ¿Por qué? Porque han elevado los requisitos para poder inscribir un partido político. Por ejemplo, Mávila, muchos de ellos vienen de la época en la que solamente se pedía el 0.1% del padrón nacional de electores de la última elección general para tener esa cantidad de afiliados. Hablamos de 25.000, 27.000 afiliados, por ejemplo, y se inscribieron en esas condiciones. Y lo más interesante era de que en esas condiciones iban pues hacia unas PASO, pero finalmente estas ya han desaparecido el ordenamiento y por ende tenemos muchos partidos que lograron inscribirse, pero ahora ¿qué ha ocurrido? Le han adicionado, por ejemplo, el tema de los adherentes. Hay que agregar un 3% de adherentes. Estamos hablando de más de 500.000 de personas que, como se hacía antes, en la calle estén con su firma para votar, para pedir pues, que se inscriba un partido. Entonces ya no genera un sobrecosto enorme a los partidos que, por ejemplo, ahorita quieren comprar su kit para inscribirse, tendrían que tener estas reglas y sería mucho más costoso y complicado que antes con una cantidad pues, de 27.000 afiliados. Ahora, ¿cómo cumplir o cómo garantizar, algo que nos decía también el doctor Burneo más temprano, la transparencia y que quede claro, digamos, sobre todo a partir de la última experiencia, ¿no? De la experiencia en el año 2021. En el Congreso está pendiente todavía la aprobación en segunda votación de 2 normas sobre materia electoral. El recuento de votos, una, la que regula el recuento de votos, y la otra, que recordaba Fernando Caraballo más temprano, que permite a los peruanos residentes en el extranjero votar con el pasaporte, ¿no? ¿De qué manera, por ejemplo, estas últimas disposiciones, estas últimas normas en materia electoral, junto a todas las que ya se han producido, pueden hacer mucho más compleja la claridad de los resultados o postergar que se conozcan los resultados oficiales de la elección en abril del próximo año? A ver, como está configurado ahora digamos, el proceso mismo electoral el día de la elección, va a tener mucha relevancia más que el Jurado Nacional de Elecciones, los jurados electorales especiales. ¿Por qué? Porque es ahí donde se permite, por ejemplo, hacer el reconteo de cédulas de votación.
Y es por una única vez y es a discreción de los jurados electorales especiales. Pero aparte también, o sea, pedido en este caso, si es que el tema de los cotejos de actas no deja una tranquilidad sobre el resultado, se puede ir, a diferencia de otras elecciones, a ese reconteo específicamente sobre una determinada mesa o sobre algunas mesas. ¿Y no hay apelación ante el Jurado Nacional? Es irrevisable. Entonces, ahora, pero esto es una puerta abierta, digamos, antes de cerrar ese tema, a que se recuente los votos, digamos, de manera masiva finalmente en el proceso? Sí, se puede dar de manera masiva. Y eso es preocupante. Por ende, ahí es donde se tienen que hacer muy bien, o sea, los afinamientos reglamentarios, de tal manera de que esa situación no se pueda dar. Ahora, ¿qué ocurre? Sí, y lo vuelvo a señalar, la carga, y esto es importante que se sepa a nivel nacional, va a ser muy fuerte en los jurados electorales especiales. Ahí va a estar el trabajo. Y los partidos políticos intervinientes o alianzas electorales, si es que alguna ve la luz, tienen que apostar con su personería mucho al trabajo en los diferentes jurados electorales especiales que se van a instalar. Explíquenos, por favor, para que todo el mundo lo tenga claro, cómo se conforman los jurados electorales especiales. Creo que va a haber en todas las regiones, son más de 60, ¿no? Más de 60 jurados electorales especiales. Más. ¿Cómo se conforman? Tranquilamente, o sea, pueden llegar a más de 90. Eso definitivamente también el jurado lo tiene que tener preciso. Me imagino que pronto. No, y eso es algo que siempre... Y ojo. Ahora, ¿cómo se conforman? ¿Son 3 miembros? ¿Quiénes son? Sí, ahí viene un poco la cosa. Hay que señalar también, donde hay un jurado electoral especial, hay una ODPI, Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, porque van a la par. Tanto OMPE como jurados se descentralizan de manera conjunta. Un representante, yendo a la pregunta que hace, un representante del Poder Judicial, ¿no? ¿Qué lo de designa la Corte, o lo elige quién? La Corte, ahí en la jurisdicción del Ministerio Público, parecía la conformación que tiene el jurado, y otro de la ciudadanía, que se eligió. Ministerio Público, Poder Judicial y ciudadanos elegidos por sorteo. ¿Entre quiénes? Personas que tienen nivel de educación superior. Se mantiene la paridad, la alternancia, la situación de los invitados. El Congreso ya anunció a través de la Comisión de Constitución que no verá el proyecto para incluir invitados en planchas presidenciales. Eso es muy bueno porque en planchas presidenciales no se puede ver eso. O sea, definitivamente tienen que ser candidatos que pasen por elecciones. Le da legitimidad. El tema de la invitación ya significaría, si lo queremos expresar de una manera un poco fuerte, ya es una suerte de mercado persa. Porque realmente, o sea, te invito para que seas mi candidato a la presidencia, no. Eso quiere decir que hasta el momento quienes están inscritos son los únicos que se encuentran aptos para ser candidatos. Sí, ese es el tema. ¿Qué es lo que el Congreso puede hacer todavía entre hoy y el 12 de abril? Por ejemplo, sacar normatividad, pero hay que entender bien claro, las leyes que apruebe el Congreso de acá al 12 de abril tienen que pasar en una coordinación con el Ejecutivo rápidamente al proceso de promulgación para que entre en vigencia. Eso tiene que ser muy rápido. ¿Por qué? Porque si vamos a los plazos, por ejemplo, que yo entrego una autógrafa para que en el Poder Ejecutivo me la terminen, en este caso, observando o siga el plazo regular que manda la norma en los 15 días antes de ir a la insistencia por parte del Congreso, que puede aprobarlo por insistencia, el asunto es complicado. Tiene que haber un nivel de coordinación de tal manera de que todo vaya rápido. No es exacto como algunos están sosteniendo en redes, que los únicos partidos que pueden postular son los que están inscritos ya hoy. Lo que pasa es que justamente, de acuerdo a lo que se ha señalado y lo que se ve en el reglamento del jurado de organizaciones políticas, se entendería de que sí, de que los que están al día de hoy con inscripción vigente son los únicos aptos para postular. Pero lo vuelvo a señalar, eso es en el entendido de que no hubiera habido una convocatoria de elecciones el día de ayer. Y esta convocatoria se produjo. Y se produjo no en la fecha límite que manda la norma, que es un año antes, es decir, el 12 de abril. En consecuencia, lo que se tiene que hacer acá es precisar en el reglamento lo que dice la ley, porque el reglamento no puede interpretar de una manera distinta lo que señala la ley. Y la ley es clara que los partidos que participan en una elección son aquellos que tienen inscripción vigente en el plazo máximo legal. O sea, el 12 de abril. 12 de abril. No es exacto, a pesar de que la expresión haya sido equívoca de parte del señor Burneo, que ayer venció el plazo de inscripción de los partidos. Lo que pasa es que el doctor Burneo, y no quiero tampoco expresar que se ha equivocado, está ciñéndose a lo que aprobó el reglamento que fue aprobado por el Pleno Jurado Nacional de Elecciones y está
diciendo lo que dice su reglamento, que es una norma, o sea, interpretativa, que es facultativa del jurado, porque el jurado es quien reglamenta las normas electorales en los temas que son de su competencia. Vuelvo a resaltar, lo que tienen que hacer ahora es corregir esa norma infralegal, porque un reglamento está por debajo de la ley y tiene que precisarse de que la inscripción se puede culminar hasta el plazo máximo de la convocatoria. No es correcto de ninguna manera afirmar que ayer venció el plazo de inscripción de los partidos. De acuerdo a la ley, no. De acuerdo a la ley, no. Y eso es lo que vale. ¿Alguna interpretación de por qué la señora Boluarte ha adelantado esta convocatoria en 18 días? Me parece que está buscando que ya el centro de atención sea la elección. Quiere, en vista de las circunstancias, de que, y esto ya es más que todo un análisis político, que todo se centra ahora en el debate de la elección, las normas que se van a aprobar, la regla de juego y todo aquello que tiene que ya ver con el proceso eleccionario. Quizás en el corto plazo también los visibles presidenciales, candidatos a diputados, senadores, parlamentarios andinos, y entra en una frecuencia distinta y quizás tener en el gobierno un poco más de tranquilidad. Pero es algo que se percibe. Claro, el decreto supremo se ha publicado hoy. No, y es más, tomo las palabras de la presidenta. Ella habló ayer de distensión política. Sí. O sea, fue clarísimo el mensaje. O sea, ya. Listo, que se calmen las aguas, convocamos elecciones. Claro, de alguna manera coincidiría usted en la interpretación de que, asediada por los problemas de inseguridad, por la controversia sobre algunos de los ministros, en fin, tras la censura del señor Santibáñez, luego de haber visto esta marcha, digamos, multitudinaria exigiendo mayor seguridad, la presidenta empieza a poner en cancha de los candidatos la solución de esos problemas y un poco a decir, yo voy a empezar a cerrar la puerta. Ayer alguien decía, uno de los entrevistados, si mal no recuerdo, en el programa también de la noche, en Prueba de Fuego, me decía, sería interesante que la presidenta convoque ahora a un gabinete prácticamente ya de transición, a un gabinete completamente técnico que haga cambios y que empiece ya a ir como cerrando su etapa, ¿no?, para entregar la posta a quienes a partir de hoy van a pelear por el voto de los ciudadanos. Sería una buena salida. Sería importante también de que ella quizás separe su entorno a determinadas personas que le pueden generar cuestionamientos. Es importante que sí piense ya en una transición o quizás también en dejar temas de agenda que son importantes para que sean parte del debate electoral. Por ejemplo, se ha hablado mucho del tema de la pena de muerte. Lo han estado tocando. Se han ido a hacer rondas, conversatorios a nivel nacional y hay un balance. Sí. Hay que hablar ahora con los candidatos qué se haría. Lo ha hecho el ministro de Justicia. Claro, y es importante que eso vaya ya hacia el debate con los candidatos. ¿Qué se va a hacer? Pero además también con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque ese tipo de reformas requieren claramente recursos. También hay que hablar de los recursos para el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero ahí, por ejemplo, ese tipo de cosas son importantes que se vayan delineando. Y más bien que el gobierno, efectivamente, recogiendo un poco el comentario que se hizo ayer por la noche, el gobierno vaya pensando en esa transición, pero coordinada con los que aspiran a hacer de la posta. Hacer gobierno. Hacer gobierno, efectivamente. Muy bien, doctor José Estello, muchas gracias por sus análisis jurídicos precisos y por análisis político. Muchas gracias. En beneficio de la comprensión de cosas oscuras. Muchas gracias y muy buenos días. Hacemos una pausa, Mávila. Vamos a la pausa, vamos a los titulares de la media hora a las 9:33 y regresamos.